Un poco lo que hemos venido desarrollando dentro del curso. En primer lugar, se ha podido desarrollar este curso porque desde el año 1936 se comenzaron a registrar eventos productivos, sobre todo reproductivos, en el romo sinuano del CEI Turipaná. En segundo lugar, aunque eso estaba en tarjetas y en libros, yo comencé a llevarlos a un Excel para que permitiera hacer los análisis respectivos. En tercer lugar, tuve un excelente, para mí, profesor de estadística en la Universidad Federal de Minas Gerais, el doctor Iván Santiago. Con él yo me quedaba mucho tiempo hablando con él de análisis y de la forma de cómo eso podía emplearse para mejorar la producción. Pues la estadística sirve para tomar decisiones que lo van a llevar a usted como asistente técnico al éxito. Pero a pesar de que los datos estaban desde 1936, fue en el decenio del 60 en la cual el doctor Hernández, Gustavo Hernández, se pudo graduar en maestría en mejoramiento y PhD en mejoramiento genético. Y después, yo llegué a Turipaná en el año 1991 y en el 93 ya tenía todos los datos metidos en Excel. Y hice mi tesis en La Habana, Cuba. Encontré una persona que me estimulaba a escribir, que es el doctor Lino Torregrosa. Con Omar y con Jesús, dos estudiantes que se han pegado al tren y los monté al bus, pero que se pueden bajar cuando quieran o seguir en ellos hasta donde quieran. Hemos venido desarrollando un trabajo, por ejemplo, ¿cuántas tesis se han elaborado en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Sucre con el ganado romo? Hemos encontrado muy pocas tesis. Y el curso lo di
y agradezco a la facultad que aceptó que lo diera. Para mí, debido al éxito que tendría el romo sin mano, si los ganaderos nuestros lo utilizan. Y que eso se va a notar, sobre todo en reproducción. No vaya a buscar en el romo animales de 1000 y 1200 kilos, porque eso no es para este mes. ¿Sí? Entonces, la vez pasada comenzamos a analizar la edad del primer parto y vimos los factores que estaban incidiendo para la mejora de esa edad del primer parto. Que cuando lo analizamos era de 38 meses. Hicimos un ensayo con 2 grupos de hembras, de 20 cada una, y en una pasó a 30 meses y en la otra 32. Pero no se aplicó según estos resultados, entonces volvió a 38. Pero tampoco debemos de estar esperando en el romo sin mano que una edad del primer parto de 24 meses, como ocurre en la mayoría de las razas europeas. Porque él no se adaptó para eso. Dame la otra. Después vimos el intervalo entre partos y vimos también los factores que estaban incidiendo para poder mejorar. Y a mí me salta la duda. ¿Cuál es la duda? He estudiado en diferentes años, muchas veces 432, otro 438 y el último fue 378. Yo creo que andamos bien y eso es lo que lo ha hecho la raza más fértil del mundo, porque en las condiciones que está, con un intervalo de parto de esos, pero viene el reto, si usted lo quiere bajar a 365 días, dale la otra. Bien, entonces ahora vamos a, que fue la tarea que les dejé con todo respeto la vez pasada, el peso al destete. Análisis desde 1980 al 2001. Eso me sirvió a mí cuando yo estuve desarrollando la tesis de PhD con el romo sin mano. Y entonces, todos estos factores, a excepción del número de partos, afectan o inciden en la mejora del peso al destete, que tiene un promedio de 163 kilos y que se ha mantenido más o menos en ese rango. Vamos a la otra. También se hizo el análisis para peso a los 16 meses de edad y también, a excepción del mes, esas fuentes de variación afectan el intervalo entre partos. ¿Qué calculamos?
Se calculó heredabilidad baja. ¿Qué indica esa heredabilidad? Que la variación genética de ese carácter en la población estudiada es muy poca y que más lo que afecta es los factores del medio ambiente. Entonces, aquí ven la estructura que tenía los datos que analizamos. Al nacer, al destete y a los 16 meses. ¿Por qué no traje a colación el peso al nacer? Porque es un promedio de 30 kilos, que es lo que uno nota en la mayoría de las razas, y que no es para mejorar a mi criterio, porque podíamos estar introduciendo dentro del acto problemas de partos distóxicos. Entonces, miren la cantidad de animales estudiados, 1877, una población base de 865, y el número de padres importantes, porque el mejoramiento genético trabaja en una población grande. Aquí tenemos las diferentes heredabilidades. Miren, todas son bajas. Y tenemos un desvío de ellas pequeño. ¿Qué se puede decir de ello? Que la información extractada la podemos utilizar con confianza. ¿Sí? Sigamos. Y tenemos aquí las diferentes correlaciones entre el peso al nacer, peso al destete y peso a los 16, entre peso al destete y peso a los 16. Y aquí con el peso también al nacer. ¿Qué notamos? En primer lugar, que las correlaciones genéticas, fenotípicas y ambientales del peso al nacer con respecto al peso al destete y peso a los 16 fueron bajas. Pero con relación al peso a los 16 y peso al destete fueron altas y positivas. Y sobre todo la más importante es la genética. Bien conocemos que una correlación puede ir entre -1 a +1. Estas son altas y positivas, indicando que una alta proporción de los genes que actúan en el peso al destete son los mismos que actúan en el peso a los 16 meses. ¿Y ello qué implica? Que en vez de estar yo seleccionando para peso al nacer, para peso al destete y peso a los 16, debo hacer mejor selección en un solo carácter, que es el peso al destete, porque va a tener casi el mismo efecto a los 16 meses. Disminuyo el número de características a mejorar. Y en eso es que incide mayor progreso genético. Bien. Entonces, con todo este análisis, son las bases para poder entrar a lo que vamos a manejar en el día de hoy, que es un plan de mejoramiento genético con la raza romocional. ¿Y qué es un plan de mejoramiento? ¿Qué es mejoramiento genético primero que todo? Es un conjunto de procesos
que tienen como objetivo aumentar la frecuencia de genes deseables o de combinaciones buenas dentro de una población. Lo voy a hacer mucho más explícito y lo voy a hacer con la raza Holstein. La raza Holstein se caracteriza por ser la raza más productora de leche del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿y ella por qué es buena en la producción de leche? Porque desde el año 1885 comenzaron a implementarse programas de mejora genética basados en datos. Aspecto que se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo una gran demanda de alimentos y hubo billete proporcionado por los países europeos para hacer mejoramiento genético. Entonces una pregunta, en el caso de agrosavia que tienen los núcleos de cromo humano, ¿solamente se dedican a la conservación o le están apuntando a algún programa de mejoramiento genético? Eso después te lo contesto, perdona Altavana que te diga así, porque si vamos a Turipaná, quiero que le hagas esas preguntas a ellos. Yo tengo mi posición, ¿sí me entiendes? Pero tú se la haces a ellos, o si no, aquí la vamos a tocar. Bien, entonces, sigamos dentro del mismo ejemplo que venía colocando. Entonces, debido a ese proceso de mejoramiento genético, el hombre ha incrementado la frecuencia de genes para ese carácter en esa raza. Entonces, si la vamos a comparar, que las comparaciones son odiosas, según dice Desiderata, entonces con el romo, sí, el romo, por ser mamífero, tiene genes para la producción de leche, pero no en la cantidad que lo tiene el Holstein, porque nunca ha sido sometido para ese carácter, para mejorar ese carácter. Bien. Y los procesos que tienen que ver con el mejoramiento genético son la selección, la mutación, la migración y la deriva genética. De esto no vamos a hablar, porque no se trata de un curso de mejoramiento genético. Entonces vamos a echar mano de la selección. ¿Sí? Digamos. ¿Qué es un plan de mejoramiento genético? Un plan de mejoramiento genético es el resultado de la combinación entre los procesos de selección de los animales y de los sistemas de apareamiento. Anteriormente, yo pensaba que eran distintos. No, la selección y los sistemas de apareamiento no son distintos, se complementan. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar. ¿Qué tiene que ver la selección? Más que elegir los animales que van a producir las futuras generaciones, es en primera instancia
decidir los objetivos y criterios de selección. Es decir, cómo va a medir y hasta dónde quiere llegar. Decidir el método de selección a utilizar. ¿Quién lo da? La estimación de la heredabilidad. Porque cuando esa heredabilidad es alta, entonces lo mejor con lo mejor presentará los mejores resultados. Pero cuando es media o baja, entonces hay que utilizar selección por pedigrí o por pruebas de progenio. Estimar el valor genético de los animales candidatos a la reproducción, que ya existen metodologías y muy avanzadas estadísticas que permiten estimar esos valores genéticos. Y es una de las grandes dificultades que tenemos a nivel de nuestro país. Aunque cuando uno va a las ferias, le dicen que esos animales son de un alto mérito genético y le pregunta a uno, ¿de dónde vienen esos animales? ¿De qué finca? Y va uno a la finca, ¿de dónde están los datos? No hay datos. Entonces yo no sé cómo estiman eso. Ordenar los animales por sus valores genéticos. Decidir la intensidad de selección que se va a aplicar. Elegir los animales para la reproducción. Planificar los sistemas de apareamiento y estimar el progreso genético que se va a obtener. Eso después lo vamos a ver con más detenimiento. Los métodos de apareamiento esencialmente son dos: la endogamia y el cruzamiento. La endogamia es para usted incrementar más rápidamente la frecuencia de genes para un determinado carácter, pero tiene que saberla manejar, y eso lo da el coeficiente de consanguinidad. Y que Losch decía que cuando ese coeficiente de consanguinidad era de 6.25%, era el momento de observar, de ver qué es lo que estaba aconteciendo en la población. ¿Y qué es un coeficiente de consanguinidad de 6.25%? Que usted en esa población existen muchos primos hermanos, y eso es lo que da esa consanguinidad. Y tiene sus efectos. Pero el método que siempre han utilizado el hombre es el de cruzamiento. A ese respecto, yo escribí en la revista Jacobes, este artículo, utilización del cruzamiento como un método de mejoramiento genético para elevar la eficiencia del sistema de producción de carne bovina en el municipio de Turbo, Antioquia. En primer lugar, ¿por qué en Turbo, Antioquia? Porque Turbo, Antioquia hace parte de la región Caribe. ¿Sí? Aunque sea uno de los
125 municipios que tiene Antioquia. ¿Y por qué en la región Caribe? Primero, porque no lo traje ahora, porque en otro trabajo que realicé, con datos que vienen cada año en el ICA, censo que sacan de las vacunaciones, entonces, que eso comenzó en el año 2014 me parece, si la memoria no me falla. Entonces encontré que la región Caribe, que tiene 213 municipios, porque hubo una parte que pasó en el gobierno pasado, que era de Antioquia, pasó al Chocó. Entonces, la región Caribe, en sus 213 municipios, tiene el 32% de la población bovina de Colombia. Y la región que está por encima es la región andina. Y la región andina pues tiene mucho más municipios que la región Caribe. ¿Sí? En segundo lugar, ¿por qué Turbo? Porque Antioquia es el departamento de Colombia que mayor cantidad de bovinos tiene. Y se disputan el segundo, el tercero y el cuarto. A veces aparece Córdoba, a veces aparece Meta o a veces Alcazanar. Bien. Y creo que eso es una ventaja. Porque para poder hacer un programa de mejoramiento genético no puede ser, a mi modo de concebirlo, no puede ser un plan de mejoramiento genético para todo el país. No, hay que regionalizarlo. ¿Sí? Entonces, Turbo es el municipio de Antioquia que tiene mayor cantidad de bovinos. Y en segundo lugar, en tercer lugar o en cuarto, en este momento se está construyendo un puerto, el Picici, el cual va a dar vía libre para ir a los países que pueden comprar ganado, que son la China y la India. Porque todo eso hay que tenerlo en cuenta. En quinto lugar, porque allí en Turbo hay varios productores que tienen romo sin mano. Entonces, por eso saqué ese artículo. Para producir, que eso después lo hablaremos, un rombra. ¿Y qué es un rombra? Es 5 octavos romo más 3 octavos brahman.
¿Y por qué no al contrario? Porque es que la raza fuerte es el romo sinón y no el Brahma. ¿Y qué ventajas tiene el romo? Primero, su alta eficiencia reproductiva. En segundo lugar, su calidad de la carne, que supera hasta el mismo Angus. Y la complementariedad que tiene con el Brahma. Y otra razón es que el productor quiere ver sus resultados y que no los vean sus nietos. Entonces es más fácil obtener un 5 octavos romo que lo obtiene a usted a través de 3 generaciones. Pásame la otra. ¿Y cuáles son los fundamentos para un plan de mejoramiento genético? Que haya variabilidad genética. Si no hay variabilidad, no se puede hacer nada. Pero usted la tiene que medir. ¿A través de qué? De parámetros genéticos. ¿Cuáles? La heredabilidad, la repetibilidad, la correlación genética y la evaluación genética. ¿Va a aplicar selección o cruzamiento? Y obtener el programa, un progreso genético. ¿Y cuánto cuesta? Desde esto, en el año 2012, me reuní con los doctores Óscar Vergara, Donicer Montes y Juan Esteban Pérez, alumnos míos, los cuales montamos un programa de mejoramiento genético para la región Caribe y que en este momento estamos dispuestos a colocarlo en consideración de las diferentes secretarías de Agricultura de la región Caribe. Y que además el jueves pasado, que estuve hablando con el señor rector, está esperando que le llevemos el proyecto para comenzarlo a patinar. Y en el grupo de mejoramiento genético, que estoy orientando actualmente aquí en la facultad, el reto que le puse a los estudiantes es que armaran un programa de mejoramiento, un plan de mejoramiento genético no para la región Caribe, tan siquiera para Sucre, y que fuera para llevárselo a la Secretaría de Agricultura. En eso andamos. Porque pienso yo que el sistema educativo no es venir a repetir lo que uno aprendió en los libros, sino cómo lo aplico. Y ahí es donde está la dificultad. Y a estos muchachos les da miedo. No, hay que retarlos desde ahora. Porque si hubiese con miedo, como noto ahora a este que fue campeón del el Tour de Francia, nuestro, se cayó y le cogió miedo a la cosa. No, para ustedes jóvenes hay que asumir el reto, y el reto es haciendo. Háganlo. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar en el romo? En hembras, la edad del primer parto y el intervalo entre partos, y la alta habilidad materna. Y en machos, tasa de crecimiento. Por ahora. Entonces, que el gen, ¿cómo es que dicen? De longitud de pelo corto,
¿Qué va? Si eso ya lo tiene incorporado. Sí. ¿Y por qué les digo ello? Porque cuando yo estuve en los Estados Unidos en el año 2000, en Gettsville, que hay un centro de investigación allá de la Secretaría de Agricultura, el doctor Tim Olso estaba estudiando eso con un paraguayo, y tenían el romo y el Angus. Yo no les dije nada. Si eso está incorporado dentro del romo, usted va al romo y a veces le da difícil mirarle el pelo individualmente. ¿Sí? Calidad de carne. Otra cosa que me asombró allá ese día. Cuando llegué allá a ese centro, estaban estudiando, oiga, eso lo tenían en el tablero de la entrada. ¿Por qué el romo era tan fértil? Yo llegué ya finalizando julio del año 2000, época en la cual se estaba terminando la temporada de nacimientos de terneros. Por casualidad había 100 hembras Angus y 100 hembras romo. Y las hembras romo le llevaban de ventaja a los Angus 30 terneros. Y cuando uno lee, dicen que el Angus es muy fértil. Bien. Y además, traje unos artículos, estaban estudiando ellos la calidad de la carne del Angus, con comparación con el romo y sus cruces. Y el romo nada le tenía que envidiar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántas características? 3. Porque si yo incremento el número de caracteres, cuando yo voy a medir el progreso genético, se disminuye en 1 raíz de n. ¿Y qué hay que buscar? Cosas que dan plata. Y lo que da plata dentro de la ganadería, según mi concepción, es la reproducción. Porque sin reproducción la vaca no da leche, ni tampoco produce ternero. Siga. Y hay que tener en cuenta cuáles son los actores de ese sistema. Los principales, los ganaderos. Pero yo creo que en este sentido nos hemos venido nosotros equivocando también. Porque comenzamos a hablar del romo, de cuánto gana, del color y todo eso. Eso, aunque lo tratamos aquí, lo fuerte del romo es su alta eficiencia reproductiva. ¿Y qué vamos a mejorar? El peso al destete. ¿Por qué? Porque tiene una alta correlación con el peso a los 16 meses. La asociación de ganaderos es también muy importante. Hay que medir, aquí tenemos una gran falla. Pero lo que he notado, yo, después de todo este trajinar que he tenido en la academia y en la investigación, y yo lo hacía, que eso todo el mundo lo sabía, simplemente de que a nosotros no nos enseñaron
a tomar ni a hacer registros. Entonces, en el curso de bioestadística, la primera clase es registros, ¿para qué sirve? ¿Y cómo se construye un registro? Y ahora tengo 2 pupilos ahí, que el que se quiera meter a ese tren, vuelvo y repito, móntese al carro. Y vamos a hacer otros emprendimientos particulares con ellos, para que cuando salgan tengan su propia empresa montada, con los recursos que da el gobierno. No, yo no tengo nada. ¿Sí? Bien. Hay que tener que ya, por ejemplo, cuando yo estuve aquí en el 94, que comencé a dar clases, aquí si mucho habían los computadores de las oficinas, pero aquí yo no sé cuántos, hay como 20 computadores, y están haciendo ahí una prueba de nutrición, y están trabajando en el computador. ¿Sí? O sea que las herramientas ya las hay. Y creo que ya están preparados. Yo considero que en la región Caribe, si llegamos a un acuerdo grande y con esmero, entre Óscar Vergara, Don Iser Montes, Juan Esteban Pérez y mi persona, aunque yo estoy pensionado, podemos hacer algunas cosas por la región. Si los ganaderos nos siguen y si ustedes, los estudiantes, comienzan a llenar esos espacios. Entonces, un programa de mejoramiento genético, voy a hacer una división primero que todo. Lo que es un plan, que es a nivel de una región. Cuando es un programa, es a nivel de la finca. Pero independientemente, la base esencial es la finca. Y dicen los cánones, porque eso ya hay otros que lo han trajinado, que yo debo tener mínimo 2000 datos de población activa, es decir, de vacas que yo le tomo datos. Entonces, en este momento, yo creo que existen muy pocas fincas en el mundo que tengan 2000 vacas. Entonces, ¿cómo construyo una población grande? Pues uniéndonos varios productores. ¿Sí? Pero si usted tiene mucho productor, los costos va a valer mucho más el proyecto. Entonces, si yo divido 2000, ¿cuánto será lo más común en Colombia? Y en hatos grandes. Ojo, no en pequeños productores. Porque el objetivo de ellos es distinto. ¿Sí? Entonces sí podemos encontrar varios hatos de 100 vacas. Entonces, ¿cuántas tenemos? 20 hatos. Y si vamos a 2000 vacas, digamos que son 50, entonces ¿cuántos serían? 40 hatos.
Y en eso jugará un papel muy importante ustedes, los que se están formando en zootecnia. Y para eso hay que salir de estas aulas. Pero allá usted no puede llegar a competir con el mayordomo de la finca o con el que cuida el ganado en la finca. Que vamos a enlazar, hermano, no pongan esos juegos que ese señor toda la vida ha enlazado. Y si usted se pone a apostar con él, va a quedar en ridículo. Usted pasó por una facultad en la cual le dieron instrumentos para analizarlos y con base en ello tomar las decisiones que le va a permitir el desarrollo de la gente. Porque a veces, ni uno conociendo la teoría, por ejemplo, de la selección, para no meterme en otras áreas, ni tener problemas con nadie, pero lo voy a decir, con la reproducción, que es lo más importante. Entonces, yo puedo coger el libro, ¿cómo es que llama el libro de fisiología? No me acuerdo ahora, ¿sí? Y me voy para un acto y comienzo a leérselo a las vacas y las vacas no van a entrar en calor. Usted tiene que hacer un análisis de varianza para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y en ese análisis de varianza usted le mete factores. ¿Y cuáles son los factores? El año, ¿qué pasó con el año? ¿Qué faltó con el mes? ¿Qué paren? Con el sexo, con el número de partos, etcétera, etcétera. Y con base en eso, usted va tomando las decisiones. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Y los invité a hacer. Perdón. Y entonces, y en la finca, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es la propuesta para las fincas? En el periodo, selección de las vacas. ¿Por qué? Por peso al destete. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que pesar? El animal, el ternero recién nacido. ¿Y cuándo? Mínimo cuando él sea capaz de desplazarse solo. No vaya a interrumpir ese aspecto que hace la vaca con su ternero, que comience a lamerlo. Le está enseñando. Ese es el idioma de ellos. Y es tan importante para poderlo reconocer dentro de la manada. La impronta. Y eso es tan importante que está reflejado en ¿qué? En la habilidad materna. Porque hay vacas que no permitan que otro ternero se le acerque a mamar porque ahí mismo le meten la patada. Y él sabe, no tengo que ir porque eso no es la mamá mía. ¿Sí? Bien. La época de destete. Bueno, ¿y cuándo se hace? Mínimo en 48 horas. Ya después de 48 horas, no tome, que eso no se considera peso ya al nacer. Y recuerde que también es muy importante la toma de calostro. Diga. La habilidad materna a las 48 horas. No. El peso al nacer. Porque la habilidad materna se refleja durante todo el periodo de lactancia. Bueno.